aborto, que sigue catalogado como un delito en el Código Penal de Querétaro. Para Grupo Radar, Rafael Vigil. La entrevista Radar News. Bueno, gracias Rafael Vigil, son las 7 de la mañana con 14 minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Le comentábamos al principio de este espacio que estamos transmitiendo en vivo y en directo justamente a propósito de este Congreso Nacional de Canacopes que se lleva a cabo aquí en Querétaro, en la concurrencia además de representantes de los 32 estados de la República y también de organismos empresariales que obviamente pues han planteado la necesidad de establecer retos, desafíos, cuál va a ser y cómo la relación, por ejemplo, con los diferentes gobiernos, tanto el gobierno federal de la doctora Sheinbaum Pardo, como también con los diferentes gobiernos locales para promover el trabajo, el esfuerzo, la formalidad que sin duda alguna se vuelve una parte fundamental importante para la Cámara de Comercio, Cámara Nacional de Comercio, Servitur México, que nos hace favor de acompañarme aquí mi querido doctor Octavio de la Torre, presidente nacional de Concanaco, y que agradezco mucho la posibilidad de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Mi querido Octavio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Aurelio, muy bien, muy contento de estar aquí en Querétaro y bueno, estar en tu programa de verdad que es un privilegio. Gracias, a la orden, y gracias por aceptar esta conversación con la audiencia de Radar News. Y obviamente tenemos que preguntarnos, en esta perspectiva que se tiene a nivel nacional en el cambio de gobierno, hoy la doctora Sheinbaum Pardo cumple un mes de gobierno en su trabajo, en su esfuerzo como presidenta de la República, la primera en 200 años de la historia nacional. ¿Qué perspectivas, qué desafíos, qué había que apuntar y señalar desde la perspectiva de la Canaco Servitur para que se puedan consolidar justamente estas empresas nacionales de mucho tiempo, de muchos años, de mucho esfuerzo, y se puedan consolidar también en los estados de la República, mi querido Octavio? Oye, Aurelio, fíjate que la pregunta que me haces implica un análisis demasiado profundo, ¿no? O sea, queremos descubrir el hilo negro cuando ya se descubrió. Y de manera particular, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, déjame presentarla a tu radio escuchas para que entendamos la dimensión de organización que es. Es una institución que tiene 107 años, que está conformada por 257 presidentes de Cámara. Sí. Los presidentes de Cámara son empresarios con empresa, es decir, son los líderes comunitarios, los que ven en las poblaciones, el de la óptica, el del changarro, claro, el de la barrotería, el que está en tu comunidad. Tenemos infraestructura en 1857 municipios del país y contamos con una representatividad de 4.8 millones de negocios, de los cuales en su mayoría, el 95% son negocios familiares, son los llamados pymes, ¿no? Que se les llama esos pequeñas empresas, que fíjate que desafortunadamente pues el tamaño de la empresa no define al empresario, porque sin importar el número de empleados que uno tenga, la responsabilidad es la misma del dueño de la gran corporación hasta del dueño más pequeño. Y esta infraestructura que se tiene, que incluso las cámaras tienen más de 100 años en su mayoría, nos permite tener un termómetro de cómo funciona la actividad económica en las poblaciones, pero especialmente también de cómo nosotros logramos buscar beneficiar a la población, porque formamos parte de la población. Claro. Es un sector. Nosotros somos los presidentes de los comerciantes, los empresarios de los comerciantes, de los prestadores de servicio y de los turisteros. Originalmente no se daba una distinción entre los sectores. De hecho, somos fundadores de Concamín, que es nuestra confederación hermana, pues un año después se fundó, impulsada también por nuestra organización, a convocatoria del presidente de la República, en su momento Venustiano Carranza. También somos fundadores del IMSS, muchos no lo saben, pero las grandes obras que se anuncian del IMSS, en las que se pone la primera piedra de los hospitales, bueno, pues nosotros somos parte de esa decisión. Medida. Una cosa es que no aparezcamos en la foto, y otra cosa es que no formemos parte de esos consejos. Somos fundadores del Infonavit, es más, nosotros somos los que hacemos la aportación más grande al Infonavit. Hoy, al día de hoy, representamos el 66% del Producto Interno Bruto Nacional. Damos 66%, damos 7 de cada 10 empleos. Tenemos del millón de registros patronales, nosotros tenemos 800,000 en este sector. Es un sector real de la economía mexicana. Claro, o sea, hay una fantasía en cuanto a cómo funciona México. No, el ideario nacional, el ideario nacional es que México, en su mayoría, su economía se mueve a través del comercio, los servicios y el turismo. ¿Qué sucede con este sector? Que es un sector que ha sido sobreestimado históricamente,
que es un sector Perdóname, que... ¿sobreestimado? Sobreestimado. ¿O subestimado? Pues las dos. A ver, ¿no? platícame, Octavio, platícame, Octavio. Es un sector de la economía, ¿no?, que existe. Claro. Porque lo tienes... Está Es vivo. más, te voy a decir algo. Tú eres de servicios. Tú estás en la radio, estás transmitiendo Sí, claro, aquí, tú sí, formas claro. parte de nuestro sector. Entonces eres una persona que de todas maneras te vas a levantar todas las mañanas a poner tu mejor cara, a dar tu mejor esfuerzo, a realizar tu actividad, y realmente tu interacción está más enfocada en la economía local, en el municipio y en el estado. Tu relación es más fuerte y consolidada aquí, en el estado, porque el gobernador y el presidente municipal sabe lo importante que es esta radio, Radar 107.5. Gracias, Y Octavio, tú, gracias. entonces, en el mismo caso y en la misma concepción, para que me escuchen todos, pues ustedes forman parte de esa economía que muchas veces tiene obstáculos, que generalmente no tiene estímulos, Claro. que no hay disminución en temas de sobreregulación, que no es volteada a ver porque está. Porque es un sector de la economía que pues no puede desaparecer. O sea, yo no puedo dejar de trabajar y dejar de generar economía, pues porque entonces no puedo llevarle el recurso y el alimento a mi familia. Sí, por supuesto. Pero sí, realmente hoy no existe una política integral nacional de comercio. No hay una visión a nivel federal de manera clara que esté enfocada en cómo generar que esta economía, que es social, porque no van a ser las grandes empresas que se anuncian que llegan con 20,000 millones y con 10,000 trabajadores. No, estos son Es de la los pequeña 37. empresa. A ver, son 37 millones de trabajadores los que tenemos en este sector. 37 millones, no son menores. La diferencia está en que esos 37 millones de trabajadores están repartidos entre una diversidad de empresas pequeñas. Ahora, cuando tú me preguntas de la perspectiva que veo con este gobierno, haciendo un análisis con mi consejo, el consejo lo integran 66 consejeros de todo el país, 2 por cada entidad, y con los presidentes, pues abordábamos el primer mensaje que la presidenta dio, los 100 compromisos que presenta. Claro. Que me parece que eso es una realidad. Sí, por supuesto. Y estuve esta semana pasada en el Senado y con los diputados, y creo que el mensaje del comercio organizado es muy claro. Al hacer un análisis de esos 100 compromisos, que son necesarios, que los compartimos, no podemos oponernos al humanismo mexicano, no nos podemos oponer a que los trabajadores les vaya mejor, pero tenemos que ser claros de esos compromisos que implican. Y fíjate bien, 77 de los 100, es decir, el 77% ¿De esos compromisos? de la presidenta. 7 de cada 10. 77 de 100. Ajá. Fueron 100 compromisos. De los 100, 77 requieren recursos, requieren dinero. O sea, no se dan no se generan en el imaginario. 15 generan recursos. Y 8 son neutros. Bueno, ese es el mapa de los compromisos que va a abordar en su gestión. Ahora, vamos a ponernos del otro lado. ¿Cómo se genera el dinero para que se puedan lograr esos compromisos? Que esto para que lo sepa la audiencia, porque el dinero no se crea en las macetas. Claro. ¿De dónde sale? ¿Quién dónde aporta sale? ese dinero? Ajá, porque no es como que salga que caiga del cielo. No vamos a mandar una nave a Marte para ver si regresa con dinero. Entonces, bueno, ¿cómo se genera? Fíjate, el presupuesto de ingresos que se va a discutir próximamente de la Federación, Así es. porque así como en tu negocio tienes un presupuesto con cuánto ganas y cuánto puedes vender y cuánto ¿qué cobras. puedo hacer con eso? Sí, claro. Es igual, así de simple. Se integra por 3 conceptos. Uno, por lo que generamos nosotros, el sector privado, que es el que más genera. Otro, por lo que generan las empresas del Estado, especialmente las energéticas, y ahora van a ser las que están enfocadas en la transportación y en el tren y todo lo que está haciendo, que finalmente genera su economía. ¿No? Sí. Y el tercero, por el endeudamiento. No existen más mecanismos de financiamiento. Qué barbaridad. Ok, entonces, si tú lo que está previendo la doctora y que nosotros lo compartimos es generar esos compromisos que son necesarios, tú tienes que buscar como presidenta de la República, con tus secretarios de Estado, cómo hacer que la economía crezca. Claro. Porque claro que se deben de generar esos compromisos, pero tienes que hacer que la economía crezca en esa proporción.
Si tú logras que crezca la economía en esa proporción, vas a poder tener los recursos necesarios para que se puedan Se hace cumplir. una sinergia, Tienes se que hace hacer un que crezca. desarrollo, claro, un circuito económico importante. Exactamente. Octavio. Y muchas veces se voltea a ver como que va a crecer la economía atrayendo las grandes inversiones, que por supuesto, bueno, yo me dedico al comercio exterior, Aurelio. Entonces, claro que por supuesto estoy de acuerdo con que las inversiones extranjeras lleguen y que se posicionen, pero la realidad, Aurelio, está en que tenemos que buscar a otro sector, que es el sector de comercio, que es el que genera mucho más economía, que es un sector que, insisto, está subestimado y sobreestimado. Y no es volteado a ver, porque Qué bárbaro. ahora, ¿qué vemos aquí? Que hay factores muy importantes que se tienen que abordar Sí, Octavio. y las preocupaciones del sector, y te voy a decir ahora cuáles son. Hicimos una encuesta recientemente con Arias Consultores, más de 1,300 respuestas, con una margen de error del 3.5%. Sí, una precisión. encuesta con metodología, Sí, claro. enfocada a la estructura. La primera preocupación de la organización a nivel nacional, porque aparte es una organización que la tienes en todas las poblaciones, es una organización que vive dentro de las poblaciones. O sea, no es una organización popular que está nada más en Ciudad de México. O sea, Ciudad de México, para mis amigos de Ciudad de México, no es México. Sí, claro. México Sí, son las entiendo. 32 Qué bueno, entidades sí, claro. federativas. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Primera preocupación, seguridad. La más alta era seguridad de todo el sector. Segunda preocupación era la sobreregulación con la corrupción. Sí. Tercera preocupación, economía laboral informal. De ahí para abajo había otras que ya no tenían sí, claro. tanta importancia. Pero esas tres. Esas tres eran las que decían, básicamente. estas son las tres que yo necesito resolver para que yo pueda crecer. Porque aparte, recuerda que México se construye a través de un contrato social. Y en el contrato social la principal obligación de la autoridad es brindarnos seguridad. Esa es la principal. Eso es por lo que Sí, se por construyó supuesto. México y por lo que hubo una revolución establece aquí. El marco constitucional, lo que es una república. Hubo una revolución lo que son las mexicana con una instituciones, constitución claro, y claro, tuvo que claro. ver con estos principios. Entonces, en México lo que se busca principalmente es el tema de seguridad, y este tema de seguridad se viene abordando con el equipo de seguridad de la doctora presidenta, pero también es un tema que se tiene que abordar con los gobiernos estatales y con los municipios. En ese margen, el mandato constitucional es muy claro de cuál es la responsabilidad que tienen los tres ejecutivos, Correcto. que son los que realmente tienen que estar brindando sí, claro. El segundo, lo que es la sobreregulación y la corrupción. O sea, claro que es un problema de competitividad. En México, abrir un negocio, darle continuidad a un negocio y mantener un negocio es muy difícil. Muy complicado. Es muy Más difícil. complicado que en cualquier otra Incluso parte del mundo. Octavio. Bueno, no sé Porque si en más que en muchos cualquier países parte del mundo. porque sería, pero fíjate que coincidí con en un comentario que hizo Marcelo Ebrard, que de verdad es un tipo que me parece que puede ser un factor de cambio. Y él Como decía, secretario de Economía, como secretario de además. Economía, porque dijo algo, es una persona que me parece que es honesta en su mensaje. Él dijo claramente en una reunión que tuvo y en una entrevista, la economía formal es muy cara. El hacer una empresa formal es muy caro. Tenemos que repensar qué es lo que está pasando, porque lo que estamos generando a través de todas las reformas que se están presentando es seguir incentivando la informalidad en nuestro país. Sí, claro. Y la informalidad, por eso, es uno de los elementos que más nos preocupan. Hoy, en México, a mis radioescuchas, la realidad es que el 55% de la población económicamente activa se encuentra en la economía laboral informal. Es decir, no tiene acceso a protección, no tiene acceso a vivienda, a jubilación, a pensión, a seguro social. Entonces, mira, ¿qué está pasando? Y lo planteaba en el Congreso esta semana. Les decía, bueno, es un deporte nacional promover reformas en materia laboral, porque es un reporte nacional, sí, o sea, sí, es popular, sí. y es un tema que permanentemente está en el Hay ideario, varias porque, iniciativas y a ver, varias ¿quién va a estar en propuestas contra de nadie. 4 meses de vacaciones? Sí, nadie. ¿O quién va a estar en contra de licencia de
maternidad por De las 2 años. 40 horas. O quién va en contra del aguinaldo por 80 días. Pues Sí, hasta yo claro, estoy de acuerdo. sí, claro. El tema es de dónde va a salir ese dinero. Sí, claro, sí, claro. Porque finalmente tú tienes que pensar que esas empresas pues requieren tener un margen para que puedan seguir generando el empleo. Qué temas Entonces, tan en este punto, interesantes. Aurelio, nosotros planteamos que las reformas que se están impulsando en el Congreso, que es un Congreso que en un par de semanas trae un bateo muy alto en reformas, especialmente en la parte laboral, están enfocadas nada más en el 45% de la población. Falta el otro 55%. El 55 es invisible. Entonces tú estás haciendo reformas de manera permanente y constante, nada más enfocadas en un sector de la población que genere economía, porque aparte que hay un factor importante, la economía laboral informal, definida por la OIT, es un sinónimo de pobreza. En la economía laboral informal, lo único que tú generas es un empleo. Sí, Si bien es cierto que estás en las tasas de desempleo más bajas, habría que repensar qué tipo de empleo estás dando. fácil. Y es un empleo que no genera recursos para el municipio, Claro. Aurelio, Sí, claro. que no regenera recursos para el Estado, que no genera recursos para la inversión. Por eso, si tú revisas los estados donde la informalidad laboral es más alta, son los estados más pobres en infraestructura, en inversión en desarrollo, ¿no? Con más altos niveles de inseguridad o con Es más un factor niveles que de se llega a replicar, corrupción. porque el hecho de tener tu informalidad laboral, de tener mercado gris, pues no te genera el haber que se requiere para poder invertir en cada municipio, cada estado. En este tema, mire, ya veo que mi presidente está muy entretenido Sí. también. ¿Está de acuerdo usted, Sí, presidente, o no? por supuesto, está levantando la Ahí mano dice por mi allá, mi presidente querido de Eduardo Chávez Canacope Hidalgo. Servitur. Oye, pero son las Querétaro. 7:29 y tú te vas, mi querido, y además te agradezco, señor presidente, mi querido Octavio de la Torre, como hilo de media, dirían los clásicos aquí en la radio. El tema es muy interesante, es obviamente parte de los temas que se estarán tratando justamente en este Congreso Nacional el día de hoy que arranca. Bueno, ayer en Querétaro empezó el registro y hoy estarán sesionando finalmente, mi querido Octavio. Así es. Fíjate que es un congreso que es muy, muy importante. En la organización nosotros tenemos las cámaras de comercio en pequeño. Son los pequeños comerciantes, son los que le dan la fortaleza a México, son los que son empresas que hay una persona levantando la cortina, otra acomodando y otra Mantienen cobrando. viva la economía nacional. Que mantienen viva, son las que principalmente requieren tener una mejora en regulatoria sustancial, Sí. porque pues el sistema actualmente está hecho para ser difícil el poder estar dentro de la propia formalidad y forman parte de la población. Esta organización, y te lo planteaba bien, es una organización cupular, vertebrada, la más antigua, la más representativa, Sí. pero particularmente porque somos reales y nuestra comunidad está conformada por estos empresarios que vas a tener aquí, de todo el país. Vienen empresarios en pequeño de todo el país y vuelvo a decir, las Qué empresas importante. son las pequeñas, porque los empresarios son grandes sin importar el tamaño. Qué Y hoy importante. vamos a abordar temas de la agenda nacional, estamos abordando temas vinculados con el Buen Fin, con las derramas económicas, con la manera en la que vamos a comunicar horizontalmente las líneas de trabajo que definimos. Hay 8 ejes que se definieron dentro de la organización, Ok, qué importante. en donde también vamos a conocer las principales preocupaciones que tienen, que en términos generales, Aurelio, son comunes. Mira, tuve la oportunidad, soy un presidente, pero sí, un adelante, minuto, Octavio, por en favor. Concanaco, para que les platique, saqué una acta de consejo de 1929, la abrí y encontré que lo que se quejaban los comerciantes en esa época es lo mismo que se quejan ahorita. 1929. 29. Y se las puedo mostrar y les puedo mandar el testimonio. Fíjate Corrupción, nada más. Pero entonces no ha seguridad. cambiado este país, no ha avanzado. O A sea, ver, ¿dónde eran los camina? mismos temas. Corrupción, seguridad, sobreregulación. Eran los mismos temas que de manera permanente se han venido. Entonces, Caramba. el país está muy diagnosticado. Lo que se requiere es no decir que se van a hacer las cosas, sino que se hagan. Y ahí vamos a ayudar nosotros. Ojalá que sea ahí, porque además es justamente parte viva de esta economía local, de esta economía nacional, de esta economía que genera empleos, de esta economía que genera riqueza también, y muy importante para nuestro país, y sobre todo que es la que día a día permite, ayuda a que muchas familias podamos vencer las adversidades sociales, económicas, hasta culturales, a través de una organización
empresarial que permite, que genera, primero y que lucha por esta seguridad y también por esta posibilidad de construir un mejor país sin corrupción, un mejor país en el que realmente funcionen las situaciones y las cosas y que haya oportunidad para que se formalicen también las relaciones económicas, las relaciones laborales. Mi querido doctor Octavio de la Torre, gracias por estar con nosotros, presidente nacional de esta Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servitur, que se vuelve también un tema importante de lo que hoy por hoy representa y significa la voz de muchos empresarios que también tienen que decir lo que tú has señalado. Muchas gracias. Afortunadamente soy la voz de 4.8 millones de empresas en el país. Nada más, así pequeño. De 4.8 millones. Pero tengo el apoyo de todos los presidentes que van a estar aquí contigo. De 37 millones de trabajadores. Así es. Mi querido Octavio de la Torre. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, gracias. Hacemos una pausa, son las 7 de la mañana con 32 minutos, una pausa.